Entonces, y hoy vamos a entender por qué necesitamos transformar el Laplace y las propiedades de las derivadas asociadas. Cuando nosotros trabajamos y estudiamos la dinámica de los sistemas, ¿sí?, ¿qué es lo que se hace? Justamente se estudian sus ecuaciones diferenciales. Por eso nosotros dábamos ecuaciones diferenciales tanto de la entrada como de la salida y gestionábamos justamente la obtención de y de t a través de la resolución de esas ecuaciones diferenciales a través de transformar el Laplace y de expansión de fracciones parciales. Bien, ¿cuál es el elemento o la función o la herramienta matemática que en realidad puede ser matemática o gráfica, dependiendo de cómo lo tomemos, que nos permite evaluar la dinámica de los sistemas en función de sus ecuaciones diferenciales? ¿Y cuáles ecuaciones diferenciales? La ecuación diferencial de la entrada, que es R de t, y la ecuación diferencial de la salida, que es y de t, o u de t, que la estamos conociendo nosotros también como la entrada, u de t, R de t, y la salida puede ser y de t o c de t. Esa función o esa relación matemática que me permite componer o relacionar entrada y salida de un sistema se llama función de transferencia. Entonces la función de transferencia matemáticamente se define como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. ¿Y eso qué hace? Eso me permite estudiar la dinámica de los sistemas comparando, relacionando sus ecuaciones diferenciales. Hay algo muy importante en esto. ¿Cómo tienen que ser las ecuaciones diferenciales? Obviamente, para ser transformadas por Laplace hemos dicho que las ecuaciones diferenciales deben ser lineales, por un lado, ¿sí? Tienen que ser ordinarias, por otro lado, e invariantes en el tiempo. Por lo tanto, la función de transferencia obviamente, queda asociada desde ya a ese tipo de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, los sistemas que vamos a estudiar con la función de transferencia también son lineales, ordinarios e invariantes en el tiempo. Ya hemos charlado lo que eran lineales, ordinarios, invariantes en el tiempo, con la característica ahora que sí o sí los sistemas que vamos a estudiar a través de las funciones de transferencia se presuponen que tienen todas sus condiciones iniciales iguales a cero. ¿Eso qué significa? Que cuando yo comienzo a estudiar mi sistema, presupongo que el mismo viene desde el reposo y comienza su dinámica desde el t sub n en que yo trabajo, desde el que yo empiezo el estudio. Entonces, t sub n menos 1, menos 2, menos t sub n menos n, o sea, t sub 0, sus condiciones iniciales son 0. Por lo tanto, viene desde el reposo hasta el momento que yo lo estudio. Bien, ahora yo voy a compartir una pantalla para que empecemos a trabajar sobre las diapositivas. Bien, ¿la están viendo ya? Profesor. Perfecto. Bien. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿está claro más o menos el concepto del porqué del estudio de la función de transferencia? Lo vamos a ver mucho más en profundidad el año que viene en teoría de control, pero es importante que sepan que la función de transferencia justamente me permite estudiar la dinámica de los sistemas, entendiendo, conociendo y relacionando las ecuaciones diferenciales que lo representan, tanto en la entrada como en la salida. Entonces hemos dicho que la función de transferencia se define como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Y la transformada de Laplace de la salida y de la entrada no es otra cosa que y de s sobre r de s. Y y de s no es otra cosa que la transformada de Laplace de ¿qué? De y de t. Y r de s no es otra cosa que la transformada de Laplace de r de t, o u de t que nosotros veníamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hemos dicho que se aplica el concepto de función de transferencia a sistema de ecuaciones lineales. Diferenciales lineales, ordinarias, invariantes en el tiempo, con condiciones iniciales iguales a 0. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque esto es importante, esto es conceptual, porque esto son preguntas de examen. ¿Por qué la función de transferencia queda definida para sistemas lineales con ecuaciones totales e invariantes en el tiempo? ¿Por qué? Porque se aplica transformada de Laplace, porque se relaciona la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Y hemos dicho que no todas las ecuaciones diferenciales son resolubles por Laplace. ¿Cómo tienen que ser esas ecuaciones diferenciales? Lineales, ordinarias, invariantes en el tiempo. Por lo tanto, la función de transferencia queda definida desde luego en sistemas transformables por Laplace. ¿Está claro ese concepto?
¿Está claro? Sí, profe, clarísimo. Buenísimo. Bien. Bien. Acá no decimos otra cosa que la función de transferencia de un sistema es un modelo matemático que permite relacionar la variable de salida con la variable de entrada mediante sus transformadas de Laplace, y es correcto. La variable de salida no es otra cosa que y de t, y la variable de entrada no es otra cosa que r de t o u de t. Bien. Y acá dice que si se conoce la función de transferencia de un sistema, se puede estudiar la salida, o sea, y de s, conociendo cualquiera de las formas de sus entradas. Nosotros hemos estudiado 3 tipos de entrada que nosotros denominamos funciones de singularidad: paso unitario, rampa unitaria y escalón unitario. Entonces, conociendo la salida del sistema, en este caso y de t, yo puedo aplicar la transformada de Laplace y obtener y de s. Como yo sé y conozco la salida, yo puedo evaluar conforme a su entrada, ya sea r de t, sea 1 de t, sea rampa de t, o sea delta de Dirac. Aplicando la transformada inversa, aplicando la transformada de Laplace, yo también obtengo r de s o u de s. Entonces ahí ya conociendo la y de t, que por transformada de Laplace conozco y de s, conociendo la r de t, que por transformada de Laplace conozco r de t, yo ya puedo relacionar y de s sobre r de s conocida y obtengo p de s. Entonces yo no tengo ningún problema de encontrar la función de transferencia conociendo la salida de mi sistema. ¿Sí? Ahora, si se entiende que y de, vamos a la primera, yo sé que p de s es la función de transferencia, me dice que y de s sobre r de s. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Y es lo que normalmente nosotros buscamos, y de t. Y de t, ¿qué es? No es otra cosa que la transformada inversa de Laplace de y de s. Por lo tanto, para sacar y de s, yo tengo que despejar y de s. Y de s me queda como p de s por r de s. Entonces, es lo que venimos discutiendo. Yo puedo, conociendo la salida o conociendo la transformada de Laplace, o conociendo la función de transferencia del sistema, puedo conocer una u otra. Si conozco la salida, puedo conocer la función de transferencia. Y si tengo la función de transferencia, conozco la salida. ¿Por qué? Porque y de s no es otra cosa que p de s por r de s, ya despejando. Y aplicando transformada inversa, conozco y de t, que es lo que venimos haciendo hasta el momento. Entonces es importante entender en esta instancia que y de t, al ser la transformada inversa de y de s, y y de s es, ahora si nosotros trabajamos como r de s en serie, y de s es p de s por r de s, independientemente que podemos haberlo despejado en serie, esto es una operación matemática de multiplicación, nosotros podemos deducir que la salida y de t no solo depende de los polos del denominador de la función de transferencia, sino también depende de los polos y los ceros de la entrada. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque y de s es p de s por r de s. Yo ya he podido resolver p de s con fracciones parciales, pero también depende mi sistema o la salida de mi sistema y de t no solo de los polos y ceros de p de s, sino también de los polos y ceros que genera r de s en el plano complejo. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro eso? Bien. Listo. Esa es toda la teoría de hoy. Es muy sencillo. ¿Alguna duda? Me gustaría que me consulten si quedó claro el tema. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, por mi parte, sí, profe. Bien, quedó claro el tema entonces. Fíjense, ahora vamos a desarrollar el práctico, que es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a tener que obtener? P de s o y de s. Si tengo P de s, voy a conseguir y de s. Si yo no tengo P de s, pues bien tendré que buscar P de s, aplicarla con una r de s que seguramente es conocida para obtener y de s. ¿Y por qué y de s? Porque aplicando transformada inversa de Laplace a y de s, yo obtengo y de t, que es mi respuesta del sistema en el plano real.
Bien, ahora vamos con el trabajo práctico. Vamos con el trabajo práctico número 4. Nosotros, fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente se da las ecuaciones diferenciales de la entrada y de la salida. Esta es la ecuación diferencial de la salida, ¿sí? Es la ecuación diferencial de y de t. Y esta es la ecuación diferencial de u de t. Entonces, para yo conseguir la función de transferencia, ¿qué tengo que hacer? Aplicar transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Es decir, la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales que representan la salida, que es esta, en y la transformada de Laplace de la ecuación diferencial que representa la entrada, en u. Entonces, aplicando transformada de Laplace a ambos miembros y aplicando la propiedad de las derivadas, acá y lo importante, y esto es importantísimo, ¿por qué se hace más sencillo el cálculo en función de transferencia? Porque nosotros suponemos que todas nuestras condiciones iniciales para el cálculo de la función de transferencia son iguales a 0. Entonces todos los términos en y de 0 y en y' de 0 o en yn de 0, no importa. Fíjense que nosotros no estábamos trabajando con derivadas de orden superior a 2, pero si fuesen de orden superior a 2, todas las condiciones son iniciales, entonces todos los términos en y de 0, en y' de 0, en y segunda, en yn de 0 van a ser iguales a 0, por lo tanto todos esos términos se anulan, porque cualquier término por 0 vale 0. Entonces aplicando propiedad de las derivadas, yo tengo que la derivada de y segunda es s cuadrado por f de s, en este vamos a hacer con y, no con f, y cuadrado por s de ys, ¿sí? S cuadrado y de s menos s f de 0 menos f' de 0, más 7 como un factor común de s y de s menos s y de 0, más 6 por y, eso directamente por definición tengo y de s. En el primer término, que es s cuadrado y de s, no hay problema, porque me queda s cuadrado y de s. En los términos restantes, donde tengo s por f de 0 más f' de 0, se hacen 0, entonces me queda s cuadrado y de s. En la derivada primera, yo tengo 7 por s y de s menos f de 0. Entonces el término de f de 0, como es 0, se hace 0, y aquí me queda más 6 y de s. Lo mismo hacemos para acá. Me queda 3 por s u de s más 6 por u de s. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Como yo sé que son las transformadas de Laplace, es y de s sobre r de s o y de s sobre u de s, tengo que buscar como un factor común para poder transponer términos y conseguir y de s sobre u de s. Entonces, en el término de la derecha, yo saco como un factor común y de s y me va a quedar s cuadrado más 7 más 6, que es esto. Y del lado de la izquierda saco factor común u de s y me va a quedar u de s por 3 de s más 6, que es esto. Ahora lo único que hago es pasar u de s dividiendo y s cuadrado más 7 más 6, dividiendo al término de la derecha. Entonces, p de s, que es y de s sobre r de s, no es otra cosa que 3s más 6 sobre s cuadrado más 7 más 6, que factoreando el polinomio del denominador, yo voy a tener S1 y S2 igual a menos 6 menos 1. Entonces no me queda otra más que escribir factoriado S más 6 por S más 1. Si yo quisiese sacar y de t, tendría que pasar multiplicando r de s para acá, u de s, pero lo que a mí me piden es la función de transferencia. Por lo tanto, acá termina el práctico. Si pidiésemos y de t, lo que se le va a dar es u de s. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a generar u de s. De última, nosotros vamos a dar u de t, porque a la u de t la vamos a dar en el plano real, de manera tal que cuando yo genere la transformada de Laplace, genere los polos para calcular los residuos con respecto a esa entrada. ¿Está claro esto? Si pedimos función de transferencia, todo concluye en la obtención de P de S. Ahora, si se pide y de t, se avanza un paso más. ¿Por qué? Porque y de s pasaría de nuevo multiplicando por u de s acá. Y u de s sería la transformada de Laplace ¿de qué? De la entrada, que puede ser escalón, rampa, etcétera, etcétera. Entonces pasa u
U de S multiplicando acá y me genera un polo. Entonces ahí sí empiezo a aplicar fracciones parciales y el cálculo de los residuos. Pero cuando se pide función de transferencia llegamos a PDS. ¿Está claro hasta acá el primer punto del práctico? Sí, profe. Sí, profesor. Buenísimo. Vamos al segundo punto. Acá me está volviendo a pedir PDS, creo. Ya vamos a ver hasta dónde llegamos. Si estamos haciendo fracciones parciales, es porque nos está pidiendo Y de T. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué me pide Y de T? Y nosotros aquí vamos a descubrir cuál es mi entrada, cuál es mi U de T. Fíjense que no le doy una ecuación diferencial, no se les da una ecuación diferencial como entrada, sino ya se le está dando una U de T común, que para nosotros es la U de T va a ser igual a ¿qué? Al escalón unitario. ¿Por qué? Porque es 1, 4 por 1. Entonces mi transformada de Laplace va a ser 4 por 1 sobre S, que es lo que tengo de este lado. Está claro cómo tenemos que descubrir cuál es. Si hubiésemos puesto 4 sobre S al cuadrado, podría haber sido una rampa. ¿Está? Entonces, acá es muy sencillo, se hace exactamente lo mismo, se aplica transformada de Laplace a ambos términos, y aquí es la propiedad de la derivada segunda, ¿sí? Entonces es S cuadrado por Y de S más menos S por Y de 0 menos Y' de 0. Los dos términos en Y0 y Y' de 0 se va, entonces me queda del primer término de la segunda derivada, solamente me queda S cuadrado Y de S. Aquí pasa lo mismo, saco linealidad, por linealidad saco el 5 y aplico propiedad de la derivada para la primera, entonces me queda S, Y de S menos Y de 0. Y de 0 vale 0, entonces me queda 5S Y de S más 4 Y de S igual a 4 por 1 que les dije. Por linealidad saco el 4 afuera y transformar el Laplace de 1 es 1 sobre S, entonces 4 sobre S. ¿Qué es lo que hago acá? Hago exactamente lo mismo. Lo que yo quiero sacar es Y de T. Yo ya tengo Y de S de este lado. Ya tengo U de S de este lado. Entonces lo que tengo que hacer es dejar Y de S del lado derecho. Por lo tanto saco como un factor común, me queda. Saco factor común Y de S y me queda S cuadrado más 5S más 4, que paso dividiendo al otro término. Entonces me va a quedar la función de transferencia ya del sistema, que es Y de S. Ya me queda Y de S como 4 por factoriado, que es menos 1 y menos 4, entonces me queda S más 4 por S más 1, paso factoriado para el dividiendo, entonces me va a quedar Y de S como 4 por S más 4 por S más 1. Esto dentro de todo es sencillo porque tengo residuos de polos simples, entonces lo único que yo tengo que hacer es escribir la expansión de fracciones parciales conforme a los residuos. Entonces va a ser el residuo de 0 sobre S, el residuo de menos 4 sobre el polo en S más 4 y el residuo de menos 1 en S más 1. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Ahora lo que vamos a hacer es calcular los residuos como habíamos visto de polo simple, que es el residuo por P de S evaluado en el residuo. Entonces S, que es el polo, por P de S, que es 4 sobre S, S más 4 por S más 1, S con S se va, y evalúo en S igual a 0. Entonces, S igual a 0, me queda 4 sobre 4 por, se va, me queda 0 más 4, 4, 0 más 1, 1, 4 por 1, 4, 4 dividido en 4 es igual a 1. Ese es el residuo de 0 es igual a 1. Hacemos exactamente lo mismo para menos 4. Es el polo por P de S evaluado en el polo igual a menos 4. Entonces pongo el polo que es S más 4 por 4 sobre P de S, que es 4S, 4 sobre S por S más 4 por S más 1. S más 4 por S más 4 se va y evalúo en menos 4. Entonces me queda 4 arriba sobre menos 4 por menos 4 más 1, que es menos 3. Y me queda menos 4 por menos 3 es menos 12. Bueno, y aquí lo que pasa es que directamente simplifico, me queda menos 1 por menos 3 es 3 positivo, entonces un tercio. Hacemos exactamente lo mismo para el residuo de menos 1, es el polo, que es S más 1,
por PDS, que es 4 sobre S por S más 4 por S más 1. Cancelo S más 1 con S más 1, entonces me queda 4 sobre S por S más 1. Es 4 sobre S que vale menos 1, menos 1, menos 1, 0. Menos 1 se va. Me queda menos 1 más 4 es 3. Entonces me queda menos 1 por 3 en menos 3. 4 dividido en menos 3 es menos 4 tercios. Reemplazando, si se acuerdan, entonces tengo, en el primero tengo 1, 1 tercio y menos 4 tercios. Si voy reemplazando me queda 1 sobre S, que es el polo en 0, más 1 tercio por 1 sobre S más 4, que es el polo en menos 4, y menos 4 tercios por 1 sobre S más 1, que es el polo en menos 1. Ahora, si yo aplico transformada inversa de Laplace, me queda y de t es igual, transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1, más 1 tercio de transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 4, que es a la menos 4t, menos 4 tercios sobre a la E más 1, sobre S más 1, que es a la menos 1t. Y esa es la respuesta y de t a la ecuación diferencial y cuadrado más 5y segunda más 5y prima más 4y igual a 4 con condiciones iniciales igual a 0. Esta es la respuesta a 4 por 1, donde 1, ¿qué es la entrada de escalón. Fíjense que esta no va a ser la única manera de representar la entrada de escalón. Normalmente, y es lo que vamos a hacer siempre, prácticamente siempre, es proponerle la entrada de escalón. Si uno no le propone la función, uno va a intuir que la entrada R de t o U de t va a ser 1 de t. Entonces va a ser 4 por 1, no es que difícilmente sea igual a 0, o va a ser igual a 4, va a ser igual a una constante, pero si no se le propone la función U de t o R de t, va a ser 1 de t. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se le puede presentar de otra manera la función escalón o paso unitario. Acá está. Fíjense cómo se la proponemos también. Como 1, viene 0 para t, 0 y 1. Es como U de t está definida, como le hemos definido, como función de singularidad. Entonces, exactamente lo mismo. Acá me dice, encuentre y de t en función de qué. Me dan la PDS, porque y de s sobre U de s es PDS, y me dan R de t. Como yo sé que y de s es igual a PDS por R de s, ¿qué me falta obtener? R de s. La R de s yo sé que es que 1 sobre s, porque R de t es 1 de t. Acá está definido. Entonces no tengo más que hacer que y de s es multiplicar PDS por 1 de s. Entonces no tengo que hacer otra cosa. Y de s es PDS por U de s y es igual a PDS por 1 sobre s. ¿Por qué? Porque la U de s es la transformada de Laplace de la U de t y la U de t es 1 de t. Por lo tanto, su U de s es 1 sobre s. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Yo ya tengo que hacer la expansión de fracciones parciales, donde tengo que 3 residuos, en 0, en menos 3, en menos 1 y en menos 10. Sencillo también. Residuos simples, reales simples, no son múltiples, entonces no tengo que calcular derivada de nada. Entonces va a ser el polo por la PDS evaluado en 0, en menos 3, en menos 1 y en menos 10. Entonces empecemos el 0. Es S, que es el polo, por la PDS evaluado en S igual a 0. 0 por 0, acá ceros. 0 más 5, 5. Por 2, 10. Por 3, 30. Arriba. Este S con este S se va. ¿A qué evalúo en 0? 1. Por 3, por 10, 30 sobre 30 igual a 1. Fíjense que siempre el residuo de 0 tiene que ser igual a 1. Siempre el residuo de 0 tiene que ser igual a 1. Y eso lo vamos a ver por qué. Porque cuando t tiende a infinito, fíjense cuáles son los términos que desaparecen. Cuando t tiende a infinito, ¿qué es lo que busco yo cuando un sistema que sea estable? ¿Sí? Que en realidad, ¿qué busco yo? Que mi sistema responda a lo que yo quiero. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si ustedes lo ven desde el punto de vista lógico, cuando t tiende a infinito, se extinguen todos estos términos. Y y de t tiende a 1, que 1 es mi entrada, U de t, que conceptualmente
Eso se llama estabilidad de los sistemas. Cuando la salida tiende a la entrada, por lo tanto el error vale 0. Entonces, cuando t tiende a infinito, se extingue este término. ¿Por qué? Porque este término es 1 sobre e a la 3t. 1 sobre e a la 3t, ¿qué hace? 3t tiende a infinito, e al infinito tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. 0 por cada esto, 0. 0, 0, se replica. Entonces, el sistema tiende a 1. No importa, no le den bolilla a eso ahora. El año que viene lo vemos muy en profundidad, ese concepto. Pero fíjense por qué es importante entender que siempre el residuo de 0 tiene que ser 1. Si usted el residuo de 0 le da distinto de 1, está mal calculado. Ahora vamos con el residuo de menos 1. Entonces el polo en menos 1 es S más 1. Es el polo S más 1 sobre la P de S, que es esto. Entonces, cancelo, simplifico S más 1 con S más 1 y evalúo en menos 1. Entonces me queda 3 por menos 1 más 4, menos 1 más 5 por 4. Menos 1 más 1, 1. Entonces 3 por 4 más 1 es 12. Vamos abajo, me queda menos 1. Ese está en menos 1. Menos 1 más 2, 2. Menos 1 más 9, 9. Entonces me queda menos 1 por 2 por 9. Es menos 18. Me queda menos 12, 18. Saco la sexta de 12 es 2 y la sexta de 18 es 3. Entonces me quedan menos 2 tercios. Vamos exactamente lo mismo para reemplazar el residuo de menos 3. Es el polo, que es S más 3, por la P de S. Entonces cancelo S más 3 por S más 3 y reemplazo en menos 3. Me queda 3. Menos 3 más 5 me queda 2. Menos 3 más 2 me queda 1. Entonces arriba me queda 3 por 2 por menos 1. Entonces 3 por 2, 6 por menos 1, menos 6. ¿Sí? Bien, entonces abajo, ¿qué me queda? Ya cancelé S más 3. Cancelé S más 3 y me queda. Reemplazo por menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3 más 1 me queda menos 2. Y acá menos 3 más 10 me queda más 7. Entonces me queda menos 3 por menos 2 por 7. Entonces menos 3 por menos 2 es 6. 6 por 7, 42. Pero el 6 con el 6 se van. Entonces me queda menos un séptimo. Este sexto con este sexto se me va. Se van incluso en signo también, porque menos 3 por menos 2 es menos 6. 6 con 6 se van, me queda menos 1 sobre 7, menos un séptimo. Pasa exactamente lo mismo con el residuo en menos 10. Reemplazamos el polo, que es S más 10 por P de S, simplifico S más 10 por S más 10 y reemplazo en S igual a menos 10. Me queda 3 por menos 10 más 5 es menos 5. Menos 10 más 2 me queda menos 8. Entonces me da 3 por menos 5 por menos 8. ¿Sí? Abajo, hasta 3 por menos 5 por menos 8. Abajo me queda menos 10 por menos 10 más 1, menos 9. Menos 10 más 3, menos 7. El S más 10 con el S más 10 se me cancelaron, entonces me queda menos 3 por menos 5 por menos 8 es menos 120. Acá menos por menos, más por menos, menos. ¿Sí? Y aquí me parece que hay un error de 5. Arriba es 120. Claro, arriba es positivo. Arriba es positivo, está bien. Claro, menos por menos más, 120 positivo. Y abajo también no hay ningún error de signo, porque menos por menos más, más por menos menos, negativo. Entonces 120 positivo, soy sobre 630 negativo. Y eso da 4/21 negativo. Entonces si yo reemplazo, me queda en fracciones parciales, ya me queda 1 sobre S menos 2 tercios por 1 sobre S más 3. Miento. Menos 2 tercios por 1 sobre S más 1, que aquí me parece está cambiado. Hay un error acá. Es menos 2 tercios por 1 sobre S más 1. ¿Sí? Están cambiados los factores. Menos un séptimo por 1 sobre S más 3. Al revés. Menos 4/21 por 1 sobre 10. Entonces, aplicando transformada inversa de Laplace, me queda transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1. Transformada inversa de Laplace de este término es 2 tercios por E a la menos 3t. Menos, en realidad sería aquí menos 1 tercio de E a la menos 3t, menos 2 tercios de 1 sobre S a la menos t, menos 4/21 de E a la menos 10
T, y me falta el T ahí. 2 errores que tengo, ya lo modifico. Y bueno, ahí termina. Esa es toda la clase de hoy. Esa es toda la clase de hoy. Lo importante de la clase de hoy, es que quiero que les haya quedado claro que la función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Entonces nosotros le vamos a dar siempre las ecuaciones diferenciales de la salida y la entrada, o en su defecto le vamos a dar una entrada y la ecuación o la PDS. En el caso que tengan las ecuaciones diferenciales pero no la entrada, se va a asumir que la entrada es 1 de t, por lo tanto U de t o R de U de S o R de S siempre va a ser 1 sobre S. Eso es todo. ¿Alguna duda? Ya voy a corregir la clase que me falta la t y he invertido los valores de las constantes en en 2 términos. Yo sí tengo una duda, profe. El trabajo práctico número 3 no está habilitada la función para subirlo aún. ¿Para cuándo? Exacto, eso lo comenté a comienzo de clase, que lo vamos a habilitar este fin de semana, y el 3 y el 4 van a estar para que lo suban hasta el viernes 2, antes del parcial. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, eso lo dije bien, arrancamos en clase. Porque ya también me lo había consultado Sole y no le había contestado todavía para cuándo. Así que para el día 2 vamos a subir la fecha del 2 y el 3. ¿Quedó clara la clase de hoy? ¿Cómo? Sí, profe, le quería hacer una consulta. La semana que viene nos dirá cómo será el parcial. La semana que viene le decimos cómo es el parcial. No lo haga difícil, profe, tengo miedo. No tenga miedo. Es fácil, es muy fácil. Así bueno, si no tienen alguna consulta, los voy liberando. Los libero para que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, Listo, profe. profe. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que esté Gracias. bien.